Gracias. Gracias. ¿Te voy presentando, Ignacio? Sí. Muy bien. Me da mucho gusto tener con nosotros a un gran amigo mío, conocido por muchos de ustedes por sus publicaciones, Ignacio Moreno. Ignacio Moreno viene de la Universidad de Elche, cerca de Murcia, ¿verdad? Sí. En España. Ignacio tiene algo que no sabía yo, pero de sus primeras publicaciones que tuvo, si no es que la primera, fue en La Riao en 1994, aquí en la ciudad de Guanajuato. Muchos de ustedes quizás todavía ni siquiera nacían, ¿verdad? Cuando Moreno tuvo Ignacio tuvo su primera publicación. Pero después de varios años y de arduo trabajo, sobre todo en el área de moduladores espaciales, Ignacio es ahora fellow del SPIE y fellow de la OSA, y adicionalmente es presidente de la Sociedad Española de Óptica. Creo que lo que hoy día nos distribuye Blanca Moreno, de información sobre el presentador, ya lo tienen ustedes, la pueden checar. Entonces no quiero tomarte más tiempo, Ignacio. Me da mucho gusto tenerte aquí con nosotros. Tienes una audiencia ávida de aprender. Veo una gran cantidad de estudiantes de maestría y doctorado de nuestra institución, y también una buena cantidad de colegas investigadores de este centro. Entonces, por favor, Ignacio, tenemos generalmente esta sesión de seminario es de una hora, ¿verdad, Roberto? 45 minutos y 45 minutos más 15 de que te van a pasar al senador para las preguntas, ¿no? Entonces, ¿te gusta que te interrumpan o...? Sí, estaré encantado de cuando tenga cualquiera de la audiencia una pregunta Ok, entonces levante la mano y con orden y nos amanecemos. Gracias. Muchísimas gracias, Fernando, por la presentación. Muchas gracias a todos por asistir. Las transparencias están en inglés, es más fácil adecuarlo de esta manera. No se funciona, pero no funciona. Bueno, primero deseo presentarles dónde estamos. La ciudad de Elche es una pequeña ciudad en la costa sureste de España, cerca de Alicante. Allí es una ciudad histórica en España, era una de las capitales principales de la civilización ibera que había antes de la invasión romana, que floreció aproximadamente 500 años antes de Cristo. La Dama de Elche es la pieza fundamental de arte de esa civilización. Estamos localizados aquí, en esta zona entre Murcia y Alicante, y bueno, somos patrimonio de la humanidad por nuestro palmeral, es el palmeral más grande que hay en Europa, y también por el Ministerio de Elche, y también tenemos unas playas alrededor. Allí la Universidad Miguel Hernández es una universidad pública, centrada, somos aproximadamente una universidad pequeña, unos 1000 profesores, unos 13.000 estudiantes, y yo en concreto estoy en la Escuela Politécnica Superior de Elche, donde tenemos títulos de ingeniería en diversos aspectos, en ingeniería de telecomunicaciones principalmente, es donde desarrollo mi actividad. Y somos un pequeñito grupo de óptica, somos 3 profesores permanentes y tenemos algunos estudiantes postdoctorales, algunos estudiantes predoctorales, y colaboramos con diversos grupos en España, en Valencia, en Barcelona, en Venezuela, el Dr. Campos, y en Estados Unidos, en San Diego, State University, y en Chile. Y bueno, pues ojalá podamos tener también alguna colaboración aquí en Mundial. Les voy a hablar hoy de la utilización de moduladores espaciales de luz, Spatial Light Modulators, SLMs,
para la aplicación en óptica difractiva, que es lo que hemos venido haciendo en la línea tradicional en la que trabajamos. Hoy en día hay dos tecnologías que compiten para el desarrollo de SLMs, los DLP, los dispositivos de microespejos, con pequeños, cada píxel es un microespejo que produce una inclinación, y la tecnología de cristal líquido, que lo más reciente es la tecnología ECOS, Liquid Crystal on Silicon, en los cuales los píxeles son cada uno moduladores, idealmente desfasadores, retardadores de cristal líquido. Cada una de las tecnologías tiene ventajas e inconvenientes. La tecnología DLP es mucho más rápida, admite frecuencias de refresco mucho mayores, pero por contra no puede producir modulación pura de fase y por lo tanto si queremos hacer elementos holográficos o difractivos hay que codificar de alguna manera la información de la fase y entonces eso implica un gasto de la resolución espacial. En la presentación que les voy a hacer me voy a centrar básicamente en los dispositivos de cristal líquido, que son los que más hemos trabajado, los que más hemos estudiado, y tienen el inconveniente de que normalmente son dispositivos más lentos, pero tienen la ventaja de que directamente producen modulación de fase, por lo tanto en ese sentido son mucho más eficientes. Así que en esta primera parte de la presentación les voy a hablar un poquitín de la óptica de los cristales líquidos. Todos ustedes conocerán los cristales líquidos, hace más de 100 años que fueron descubiertos y el nombre cristal líquido se le dio por este investigador alemán químico que identificó esa fase intermedia entre lo que serían los sólidos y los líquidos y que permite darles propiedades ópticas como la anisotropía, pero conservar todavía propiedades de fluidez que permite reorientar la orientación del cristal líquido y eso nos permite tener todo tipo de displays como los que tenemos en los aparatos electrónicos. Las moléculas de cristal líquido son moléculas orgánicas alargadas en una dirección preferencial que se conoce como el director de cristal líquido y es la dirección en la cual se encuentra el eje óptico del material anisótropo equivalente al del cristal líquido. Existen diferentes fases, la fase nemática, que es la más utilizada en los displays. Las moléculas tienden a alinearse paralelas entre sí, pero no están distribuidas en capas. La fase colestérica, además de alinearse entre sí, pues se distribuyen como en diferentes capas. Los fabricantes de este tipo de tecnología pueden orientar las moléculas paralelas a un sustrato, lo que sería el alineamiento homogéneo, pueden ser orientadas perpendiculares, en lo que se conoce como el alineamiento homeotrópico, y eso permite hacer diferentes tipos de moduladores. Empezaré por los más básicos. Digamos, en las compañías que ofrecen este tipo de dispositivos ofrecen retardadores de retardo variable que podemos controlar electrónicamente. Suelen tener la configuración que se conoce como paralela. El director de cristal líquido está orientado en la misma orientación en la cara de entrada y en la cara de salida, y simplemente un retardador lineal, pero en el cual el retardo se puede controlar electrónicamente. Ahí les pongo ejemplos de varios de los fabricantes de este tipo de dispositivos. Son, por lo tanto, dispositivos en los cuales la capa de cristal líquido, las moléculas están orientadas de manera paralela de la cara de entrada a la de salida. Aplicando un pequeño voltaje, lo que ocurre es que se inclina el elipsoide de índice, se inclinan las moléculas y eso provoca una inclinación del elipsoide de índices, y eso produce que en el retardo tengamos una variación del retardo del retardador, porque el índice de refracción extraordinario efectivo del retardador está variando controlado por el voltaje. Por lo tanto, se trata de un retardador de retardo variable controlado mediante voltaje. La otra configuración más utilizada es la conocida como Twisted Nematic, que es la que se utiliza mayoritariamente en los displays de visualización de imágenes que tenemos en los portátiles y los teléfonos. En esos, la orientación del cristal líquido tiene una rotación de 90 grados desde la cara de entrada hasta la de salida. Esa rotación, ese twist, es lo que provoca que si entramos con luz linealmente polarizada, la polarización sigue ese twist, gira 90 grados y sale girada 90 grados respecto a la entrada. Y si tenemos un polarizador que lo deja pasar, entonces lo que ocurre es que al aplicar un voltaje y las moléculas inclinarse, desaparece la rotación y esa luz ahora no es capaz de pasar el polarizador, y de esa manera conseguimos que pase o no pase luz y que tengamos diferentes niveles de transmisión en función de la inclinación que le damos a las moléculas mediante la aplicación de voltaje. Esa es la forma habitual que tenemos en prácticamente el 100% de las pantallas LCD de visualización de imágenes.
Existe luego otra tecnología también bastante utilizada, que es la de cristales líquidos ferroeléctricos. En este caso se trata de retardadores de un retardo fijo, que utilizan la fase colestérica del cristal líquido, y es un retardador en el cual la orientación puede adoptar dos posiciones. El retardo es fijo, normalmente se escoge con un retardo de media onda, que es un retardador de media onda, pero la orientación de las moléculas, la orientación de los ejes, puede rotar entre dos posiciones estables y por lo tanto son dispositivos binarios que pueden dar dos niveles de modulación de fase. Son dispositivos más rápidos que los del cristal líquido neumático, son capaces de alcanzar frecuencias del orden de kilohercios, mientras que los neumáticos se quedan en apenas los 100 hercios, aunque no son capaces de ser tan rápidos como los de microespejos que les presenté al principio. Pero, bueno, pues sirven para hacer también obturadores de cristal líquido y existen moduladores espaciales de cristal líquido ferroeléctrico. Esto que les he presentado, que son dispositivos de un solo píxel, pues el interés que tienen es sobre todo en óptica difractivos para poderlos aplicar en dispositivos espaciales, moduladores espaciales de luz. En dispositivos de un tamaño típico de en torno a 1 centímetro por 1 centímetro, muchos los conocerán, en los cuales tenemos una matriz pixelada de estos elementos. Estas matrices pueden ser de los diferentes tipos que les he presentado, pueden ser twisted neumatic, pueden ser de alineamiento paralelo o pueden ser ferroeléctricos. Para las aplicaciones de óptica difractiva, como las que les voy a presentar, la más interesante es la de alineamiento paralelo porque es la más fácil de operar, simplemente utilizando luz linealmente polarizada, linealmente orientada en la dirección del director de cristal líquido, obtenemos una modulación pura de fase, que es lo que más nos va a interesar para hacer elementos difractivos. Pero los otros dispositivos, los twisted neumatic, también pueden operarse en modo puro de fase si se utiliza la configuración adecuada de polarización, y los ferroeléctricos se pueden operar también en un modo binario de fase porque solo pueden dar dos niveles, pero son todos dispositivos interesantes. La principal utilidad de los dispositivos modulados espaciales de luz cuando empezaron es en la aplicación en los proyectores. Típicamente, esto hace más de 20 años que empezamos a tener este tipo de proyectores en los cuales típicamente la luz blanca se descompone en los tres canales y luego mediante tres moduladores espaciales de luz se incorpora las componentes RGB de la imagen del ordenador en la trayectoria de la luz y mediante un cubo de los prismas se combinan de nuevo y ya se proyectan. Por lo tanto, en todos los proyectores que incorporen dispositivos LCD, normalmente tenemos tres moduladores espaciales de luz, normalmente de tipo twisted neumatic. Pero como les decía, hoy en día la tecnología ha evolucionado y mayoritariamente los dispositivos espaciales de luz de cristal líquido están adoptando la configuración que se llama Liquid Crystal on Silicon, LCOS, en la cual la cara son dispositivos a reflexión, la cara trasera incorpora la parte electrónica mediante el CMOS y digamos eso lo que permite es que la parte de los electrodos que da la señal de los píxeles, esto es solamente la parte superior, y eso ha permitido que alcanzar resoluciones, tamaños de píxeles mucho más pequeños en estos dispositivos. Los dispositivos en COS son capaces hoy en día de alcanzar tamaños de píxel por debajo incluso de las 4 micras, mientras que los dispositivos en transmisión se quedan en torno al orden de 30 micras para arriba. Por eso esta tecnología está alcanzando estos niveles. Aquí les muestro, por ejemplo, uno de los fabricantes, Jasper Space, muestra aquí la evolución en el aspecto de resolución como ha ido mejorando en los últimos años. Bien, pues eso ha hecho pues, que los dispositivos moduladores espaciales de luz tengan hoy en día multitud de utilidad en laboratorios de investigación de óptica para multitud de aplicaciones. Les voy a mostrar algunas de las que hacemos, básicamente en Diffractive Optical Elements, Beam Steering, y les hablaré también de Polarization Optical Elements para la generación de haces vectoriales. ¿Cómo generamos los elementos difractivos? Aquí en esta fotografía de la compañía Holoway, bueno, les muestro la forma habitual de trabajar con ellos. Lo que se genera es una imagen de niveles de gris. Esos niveles de gris lo que van a dar es una conversión de niveles de voltaje en el modulador. El modulador actúa como un segundo monitor del ordenador, donde aparece esa imagen de nivel de gris en ese segundo monitor, pero al convertir esos niveles de gris en niveles de voltaje, el modulador actúa modificando la fase de la luz que le estemos imprimiendo. Por lo tanto, podemos hacer elementos difractivos, en este caso se está mostrando una lente difractiva, que de manera que cuando iluminemos el modulador
con luz, esa imagen será convertida en una lente que tendremos dispuesta en el dispositivo. Existen múltiples, aquí les muestro los principales distribuidores de este tipo de moduladores. Hemos trabajado con prácticamente todos ellos. Les muestro algunos, a modo de ejemplo, dos de los últimos dispositivos con los que trabajamos en Elche. Hamamatsu, una empresa japonesa que, a mi entender, una de las principales características importantes que muestra últimamente es que ofrece un rango espectral muy amplio que cubre tanto hasta el infrarrojo, lo cual es interesante para comunicaciones ópticas o otro tipo de aplicaciones en ese rango, pero también están últimamente bajando en el rango ultravioleta. Ya ofrecen modelos comerciales en 355 nanómetros. Sin embargo, pues digamos, en términos de resolución, tamaño de píxel, pues aún no son tan competitivos como otros competidores. En cambio, Zorlax, aunque tiene un rango espectral más limitado, centrado básicamente en el visible, es capaz de ofrecer dispositivos con más de 3.800 píxeles por 2.100 píxeles, tamaño del píxel de 3,74 micras y es capaz de aguantar potencias de luz bastante más intensas que los dispositivos japoneses. No existe, o por lo menos no tengo la experiencia del dispositivo perfecto. Esta idea de un desfasador lineal que produce modulación pura de fase y no tiene problemas, no existe. Todos los dispositivos, todos los fabricantes tienen diversos tipos de problemas. Algunos presentan aberraciones, otros presentan efectos que se conocen como de flicker, porque la señal no es perfectamente estable, otros presentan problemas que se conocen como fringing, en el cual la señal que aplicamos a un píxel afecta al píxel de al lado. O sea, la máscara perfecta que diseñamos, cuando la ponemos en el modulador, no aparece perfecta porque todos los fabricantes tienen algún tipo de efecto. Entonces, depende de la aplicación y depende de lo tolerantes que podamos ser de la aplicación, interesa a veces un dispositivo, interesa otro dispositivo. Bien, pues paso ya a hablarles de algunos de los ejemplos que hemos hecho en Elche. Hablemos primero, el elemento más básico difractivo que podemos hacer con un modulador es hacer redes de difracción. Podemos hacer redes de difracción binarias, en la cual aplicamos simplemente la imagen con barras blancas y negras, y entonces lo que obtendremos es la difracción en diferentes órdenes de difracción, dependiendo de la diferencia de fase que haya entre los dos niveles. La máxima de esa diferencia de fase viene dada en los órdenes 0 de difracción y 1 de difracción por estas expresiones, y la máxima eficiencia de difracción se obtiene cuando tenemos una diferencia de fase entre los dos niveles de pi, de 180 grados. Pero como podemos hacer valores con los twisters de Matic continuos de fase, somos capaces de hacer redes de fase continuas, redes tipo Blaze Gratings, en los cuales hacemos un perfil lineal de fase y podemos difractar con la máxima eficiencia toda la luz al orden 1 de difracción. Bien, aquí les muestro un ejemplo. Esto es un ejemplo ya antiguo, realizado con un modulador Twister de Matic. No entro en el detalle, les he comentado antes que los Twister de Matic, aunque están pensados para producir modulación de intensidad, porque se usan en displays, si se operan con luz elípticamente polarizada y se encuentran los ángulos adecuados, son capaces de producir respuestas como esta. Lo primero que hacemos es encontrar que la intensidad con el nivel de gris sea constante. Aplicamos una pantalla uniforme, toda la imagen con el mismo nivel de gris, cambiamos el nivel de gris en todo el recorrido, desde 0 hasta 255, y tenemos que encontrar que la intensidad sea más o menos uniforme, para que la intensidad sea plana. Después, lo que tenemos que hacer es evaluar cuál es la modulación de fase. Para eso lo que hacemos es aplicar redes binarias de fase, las cuales vamos aumentando el nivel de gris. Ahí veis que está todo a 0, pero luego progresivamente aumenta hasta el máximo nivel de gris para que sea veable. Entonces, con esos dos niveles estamos produciendo dos niveles de fase, y aquí vemos la difracción que va produciendo, característica de una red de difracción. Cuando se alcanza el nivel pi, que es para este nivel de gris aquí intermedio, lo que vemos es que el orden 0, el orden que solo estaba cuando la pantalla era uniforme, se ha cancelado totalmente y toda la energía se ha distribuido en los órdenes laterales. Mayoritariamente el orden 1 y el orden menos 1 de difracción, que se llevan más o menos el 40% cada uno. De esta manera es como podemos calibrar la modulación de fase que tiene el dispositivo. Este dispositivo, como era un twister de Matic, presenta uno de los problemas típicos que ocurren en los twisters de Matic. Es que como están pensados para ser displays, el grosor de la capa de cristal líquido es relativamente delgado, porque lo único que interesa es que gire la polarización 90 grados. Y entonces difícilmente completan los 360 grados
de modulación de fase que requerimos para hacer óptica difractiva. Se quedan limitados, pues en este caso se está quedando solamente en 270 grados. Bien, pero si tenemos moduladores espaciales de luz que alcancen los 2pi, los 360 grados de modulación, podemos hacer entonces redes de fase lineal que, como he dicho, pueden servir para difractar toda la luz hacia el orden 1 de difracción y podemos variar la dirección de la red, podemos variar la orientación de la red y podemos, por lo tanto, hacer sistemas de beam steering, sistemas en los cuales podamos el láser poderlo controlar a voluntad desde el modulador. Lo que estamos es aplicando diferentes redes de difracción de este tipo, de fase lineal, para poder desviar el haz de manera controlada y hacer un sistema de beam steering. Bien, estos serían ejemplos, el ejemplo más simple de elemento difractivo que podemos hacer, una red de difracción. Lo interesante es que las propiedades de las redes de difracción de fase lineal, de las redes Blaze, las podemos extender a otros tipos de elementos. La lente de difracción, la lente de Fresnel tipo Blaze, la podemos considerar de alguna manera como una red de difracción en la cual lo que ocurre es que la dirección y el periodo de la red de difracción va variando según el perfil típico de una lente. Por lo tanto, podemos usar el modulador para hacer este tipo de elementos difractivos y además las consideraciones que hemos medido de eficiencia de difracción con las redes de difracción las podemos automáticamente extender a las lentes difractivas siempre y cuando nos alejemos siempre y cuando operemos en el régimen paraxial y siempre y cuando mantengamos que estamos lejos de lo que se llama el límite de Nyquist del modulador, que ahora un poco más adelante les hablaré. Bien, entonces con eso lo que quiero decir es que si nosotros diseñamos un elemento difractivo en general, puede ser la lente, puede ser un holograma, el modulador nos puede presentar algún tipo de no linealidad, bien porque el propio modulador presenta la no linealidad, bien porque sea binario, bien porque no alcance modulación de fase 2pi, o bien nosotros mismos podemos, en el ordenador, realizar una transformación no lineal del elemento holográfico que queremos hacer, y el resultado es que al final tenemos una nueva función que es la que el modulador efectivamente implementa en el haz láser, y el resultado es que al final, si nosotros teníamos esta función de fase que queremos reproducir, el resultado es que se produce como una serie de Fourier donde tenemos el mismo elemento de fase. En el orden 1 estoy reproduciendo exactamente el mismo elemento de fase y en los órdenes superiores estoy multiplicando por el índice del orden. Y el peso que tiene cada uno de esos términos de la expansión de Fourier pues es el típico que nos viene dado por la expansión de Fourier que podemos realizar a este elemento. Esto es una técnica conocida de la holografía digital y que nosotros aplicamos en varias situaciones. Por ejemplo, si yo tengo una lente difractiva la lanza puesta en el modulador, cuando ilumine con un haz colimado, pues va a focalizar en la focal que la haya determinado, pero si finalizo ese perfil de fase continua, lo hago binario, al igual que la red de difracción me da un orden 1 y un orden menos 1, pues la lente difractiva me va a dar una focalización positiva y una focalización negativa correspondiente a esos órdenes 1 y menos 1. Y la intensidad relativa de esas focalizaciones guarda la misma relación que tiene la intensidad relativa de los órdenes de difracción de la red binaria. Por lo tanto, podemos jugar con ese aspecto, de manera que, igual que tomamos una red de fase lineal y podemos hacer la expansión, si nosotros tenemos lentes, pues podemos jugar con esos armónicos y producir múltiples focalizaciones dependiendo del peso que le demos a cada armónico. Esto en el caso de aplicado a las lentes, o si utilizamos fases espirales para producir vórtices, pues entonces también los sucesivos términos del coeficiente de la expansión de Fourier nos da vórtices de orden superior donde la carga topológica del vórtice crece con el orden de difracción que esté producido. Y eso, como ahora voy a explicar, lo explotamos en diferentes aspectos. En particular, lo que utilizamos es una técnica desarrollada en este trabajo por Romero y Dickey, en la cual desarrollaron un método para producir redes de fase, redes de difracción de fase, con un perfil continuo, pero que si está convenientemente adecuado permite generar redes de difracción donde podemos elegir cuáles son los órdenes de difracción que queremos que aparezcan y podemos elegir la intensidad y la fase relativa entre esos órdenes de difracción. Esa técnica consiste en que, primero,
hacemos un sumatorio en el cual definimos los órdenes de difracción que queremos, es estos números K que añadimos al sumatorio. A cada uno le damos un parámetro, mu y alfa, es un número que tenemos de ajustar a posteriori, y que nos van a dar el peso, la energía y la fase que tiene cada armónico. Y luego, como nuestros dispositivos los vamos a trabajar en modo puro de fase, lo que hacemos es dividir la función que sale, esta función S la dividimos por el módulo, tenemos una función pura de fase, y entonces hacemos la expansión de Fourier y encontramos la amplitud y la fase que nos da. Bien, pues esta magnitud y esta fase las fijamos a voluntad, las podemos fijar a voluntad, y entonces lo que hacemos es calcular estos valores mu y alfa en cada orden de difracción para que nos dé el resultado que nosotros queremos. Entonces les pongo un ejemplo que ahora les ilustro. Aquí les pongo, por ejemplo, resultados de las redes de difracción que ponemos en el modulador y de los órdenes de difracción que producen. Aquí producimos diferentes redes con un número de órdenes de difracción elegido a voluntad y con una posición a voluntad. Empezamos con el caso más simple, 3 órdenes de difracción con la misma intensidad. Aquí tenemos 4 que hemos cancelado el orden 0, 5, etc. Lo podemos ir cambiando. Y no tiene por qué ser simétrico, podemos hacerlo con configuraciones asimétricas. Ahí vemos, por ejemplo, que generamos una red de difracción con solo el orden 1 y el orden 2. Eso lo hacemos haciendo perfiles de fase de este tipo. Estos son los perfiles de fase que producimos en la red de difracción que generamos en el modulador. Lógicamente, cuanto más compleja es la distribución que queremos, por ejemplo, esta última de aquí, fíjense que estoy generando el orden menos 1 y menos 3 y el orden 2 y más 3. Es una redifracción un poco más difícil, requiere de un perfil de fase un poco más complicado. Esto es el perfil en un periodo. Bien, pues de esa manera tenemos una herramienta para hacer ingeniería de órdenes de difracción, de redes de difracción, que luego además podemos aplicar a cualquier otro elemento. Por ejemplo, si aplicamos el perfil de fase que nos da el orden 1 y el orden 2 de difracción a una lente difractiva, lo que vamos a tener son una lente bifocal que focaliza a la focal que le tocaría aquí correspondiente al orden 1 y el orden de difracción 2 focaliza a la mitad de distancia. Entonces tenemos dos focos con la misma intensidad y además aquí lo que estoy mostrando es que si situamos un detector en un plano intermedio pues obtenemos interferencias y podemos cambiar también a voluntad la fase de esa interferencia controlando la fase desde el diseño del perfil que le estamos dando. Ahí vemos cómo pasa de una interferencia constructiva en el centro a una interferencia destructiva en el centro. Bien, pues eso lo hemos aplicado, eso lo hemos extendido a haces vórtices, a haces generadores de vórtices. Estoy seguro que todos ustedes conocen cómo se generan los vórtices. Con una fase espiral lo que se genera es una singularidad del centro y eso es un campo que está teniendo en los últimos 20 años un gran interés por las diferentes aplicaciones que tienen en optical tracking, en procesado de imagen, en transferencia de orbital angular momentum. Es, digamos, la analogía óptica a lo que serían los huracanes que tienen aquí tan frecuentemente en el estado. Bien, ¿cómo los hacemos en el modulador? Pues si añadimos un sistema simple, el experimento más simple es tomar el modulador, poner una imagen, un sistema 2F de transformar en Fourier. Si ponemos una imagen uniforme, tenemos la focalización habitual en forma brillante, pero si ponemos una fase espiral, pues ya convertimos en el típico donut de los vórtices. Si hacemos que tengamos más de una rotación, aquí hacemos 6 saltos de 0 a 2pi a lo largo del ángulo, o menos 6, en este caso rotan en sentido opuesto, pues entonces la singularidad, la zona oscura que se hace en el centro, se hace más grande. Otra forma de hacer este tipo de vórtices es combinar la red de fase lineal con la con la fase espiral, y entonces se obtienen estas clásicas redes de difracción tenedor, en las cuales, si nosotros mostramos en el modulador directamente esta función, lo que tenemos es que se crea el vórtice en el primer orden de difracción. Y si la red es Blaze, y si mantengo la función de fase lineal, todo lo que voy a tener es un único orden de difracción del primer orden con ese vórtice. Pero como antes les he dicho, podemos jugar con la técnica de análisis de Fourier para jugar con las intensidades de los órdenes de difracción. Y por lo tanto podemos aplicar una técnica clásica como es la de la realización de las redes de Raman. Las redes de Raman, pues muchos
seguro lo conocerán, son redes de difracción binarias de fase diseñadas para que den un cierto número de órdenes de difracción con la misma intensidad. Y pues si a esta red de difracción que hemos diseñado aquí le aplicamos el perfil de la red de Dama que genera, en este caso, 6 órdenes de difracción, lo que observamos es que obtenemos 7 órdenes de difracción. 7 órdenes de difracción, todos con la misma energía, porque la red de Dama nos da la misma energía en todos los órdenes de difracción, pero en el orden central, en el orden 0, tengo carga topológica 0, por eso se ve brillante. En el orden 1 tengo carga topológica 1. El orden de difracción tiene la misma intensidad, pero como se ha repartido en un área un poco más grande, se ve un poco más oscuro. En el orden 2, nuevamente tengo la misma energía, pero ahora la carga topológica es 2 y por lo tanto se ve un poquito más oscuro, y llega hasta el orden 3. Y también tengo el orden menos 1, menos 2 y menos 3, cada uno con carga topológica menos 1, menos 2 y menos 3. Por lo tanto estoy haciendo una red de difracción que está generando vórtices asociados al orden de difracción y todos con la misma intensidad. Aquí les muestro otro ejemplo. En este caso lo que hay es una red vórtice de este tipo, donde en la dirección horizontal tiene vórtice 1 y solamente genera los 3 órdenes de difracción centrales, el 0, 1 y el menos 1, y en la dirección vertical lo que se codifica es una red de difracción vórtice, pero empezando en este caso sería en 2, para que entonces en la dirección vertical podamos hacer todo este recorrido de 0, 1, 2, 3, 4 y por la otra dirección menos 3, menos 2, menos 3 y menos 4. ¿Por qué hicimos esta red de difracción? Porque aquí lo que queríamos mostrar es que esta situación, este sistema, esta red, no solamente nos permite producir vórtices en diferentes órdenes de difracción, sino que nos sirve para detectar cuál es el vórtice que trae un haz incidente. En este caso, lo que muestra aquí, el haz incidente sobre la red de difracción es un haz plano, normal, colimado, sin vórtice, y por eso el orden central aparece brillante y los vórtices aparecen en los órdenes laterales asociados a los órdenes de difracción. Pero si el haz con el que iluminamos el modulador ya tiene un vórtice, porque le hemos codificado una fase espiral, entonces podemos detectar cuál es el vórtice viendo dónde se mueve el punto brillante. Porque lo que ocurre es que la red de difracción cancela la fase espiral que trae el ángulo incidente, que trae el haz incidente, y entonces si iluminamos con una carga inicial igual a 1, vemos que el punto brillante se nos ha ido justamente al punto que inicialmente tenía la carga 1. Y si incidimos con 2, pues por ejemplo, vemos cómo se nos ha movido el punto brillante al orden de difracción donde estábamos codificando la carga topológica. Por lo tanto, es una red de difracción que permite generar vórtices y permite detectar cuáles son los vórtices que trae el haz incidente. Y ya la última parte que les voy a comentar es la utilización de esta tecnología para hacer haces vectoriales o haces cilíndricamente polarizados. ¿Qué quiero decir con qué son estos haces vectoriales? Son haces de luz en los cuales el estado de polarización varía a lo largo de la coordenada polar de la sección del haz. Los dos ejemplos más conocidos son la polarización radial, en el cual el estado de polarización es vertical en la dirección vertical y va girando siguiendo el ángulo de acuerdo a la orientación de la polarización, va girando siguiendo el ángulo. Y el haz que se conoce como azimutalmente polarizado, pues es horizontal en esta dirección y nuevamente gira siguiendo esta dirección. Este tipo de haces también están teniendo un gran interés en la literatura y numerosísimos trabajos de investigación en los últimos años en este campo, porque presentan múltiples aplicaciones de interés, producen pues una focalización por debajo del límite clásico de resolución, son capaces de producir en algunos casos componente longitudinal del campo eléctrico, se puede utilizar para trampas de polarización y nuevamente se puede utilizar para transferencia de momento angular orbital. Bien, pues les voy a hablar, para terminar esta última parte, de dos aspectos. Uno, unos dispositivos que se conocen como Q-plates, que se pueden utilizar para generar estos haces de manera muy simple, y luego cómo somos nosotros capaces de también producir este tipo de elementos mediante los moduladores espaciales. Bien, esto es lo que todos ustedes conocen, las matrices de Jones, ese es el formalismo que utilizamos para analizarlos. Podemos entender fácilmente cómo generar los haces vectoriales, considerando que tengamos una matriz de Jones, en este caso la matriz de Jones de rotación, pero donde el parámetro
que pongo en los senos y cosenos de la matriz de rotación es el ángulo del plano, el ángulo polar del plano de la sección del arco. Entonces, si yo consigo hacer una matriz de Jones que sea la matriz de rotación por el parámetro angular, automáticamente si ilumino ese dispositivo que esté caracterizado por esta matriz con una polarización uniforme, lo que me va a dar es una vectorial. Un ejemplo, si yo ilumino, no se ve muy bien, pero si yo ilumino con polarización vertical, este tipo de matriz me va a generar automáticamente la polarización radial. El mismo tipo de elemento, si yo ilumino con polarización horizontal, me va a generar el haz azimutal. Si yo ilumino, no sé, no se alcanza a ver muy bien, pero ahí hay una elipse de polarización. Si yo ilumino un dispositivo descrito por esta matriz con esa elipse de polarización, lo que voy a tener es un haz que tiene en la dirección vertical la misma polarización que la incidente, y luego lo que tenemos es la misma elipse que va rotando a lo largo de la coordenada azimutal. Bien, esto también se ha analizado teóricamente porque hay una correspondencia unívoca entre todos los estados de polarización que podemos representar en la clásica esfera de Poincaré. La esfera de Poincaré, como saben, digamos, representa los estados de polarización de manera que digamos, la latitud nos indica la elipticidad de la polarización y la longitud nos indica la orientación de la elipse de polarización. Los estados lineales se encontrarían en el ecuador de la esfera y los estados circulares se encuentran en los polos de la esfera. Entonces, hay una relación unívoca entre la esfera de Poincaré y lo que se conoce como la esfera de Poincaré de orden superior, en la cual podemos representar los estados vectoriales, también en el ecuador, pues aquí el estado radial quedaría aquí, el estado azimutal quedaría en la posición ortogonal, porque es un estado ortogonal al estado radial, y bueno, pues tenemos los distintos estados vectoriales, los estados espirales que aparecen aquí en esta sección, y en los polos lo que tenemos son estados circularmente polarizados con una fase espiral que nos genera un polo. Esto es lo que se conoce como la esfera de Poincaré de orden superior. Bien, pues ¿cómo generamos esa matriz que les he dicho que es la que necesitamos para hacer un haz vectorial? Pues esa matriz, si la aplicamos sobre los estados circulares de polarización que vienen descritos por este vector, lo que generan es lo siguiente. Para la polarización circular a izquierdas, la polarización L, lo que ocurre es que le añade una fase espiral de signo positivo. Mientras que a la polarización circular a derechas, lo que le añade es una fase espiral de signo negativo. O sea, básicamente para generar una vectorial lo que necesitamos es ser capaces de codificar una fase espiral como la que generan los vórtices sobre un estado de polarización circular y la fase espiral opuesta sobre la otra componente circular polarizada. Si eso lo conseguimos y superponemos esos dos haces, automáticamente somos capaces de generar una vectorial como los que les acabo de decir. Bien, pues eso es lo que hace este dispositivo, es lo que se conoce como la couple. La couple no es más que un retardador de media onda en el cual la dirección del eje del retardador gira siguiendo la coordenada angular de la sección. Se suelen hacer también de cristal líquido y existen ya comercialmente también, se encuentran sobre todo con valores que se conocen como de Q igual a 1 medio, de Q igual a 1. Q igual a 1 quiere decir que la dirección del eje rota una rotación completa en la sección, y Q igual a 1 medio quiere decir que hace media rotación en la sección completa. Son retardadores de media onda, por lo tanto, lo que todos conocen que si iluminamos con luz linealmente polarizada un retardador de media onda, la luz a la salida va a seguir linealmente polarizada, pero girar a un ángulo que es el doble que forma con la luz incidente con el eje del retardador. Como aquí lo que está es rotando el eje, lo que vamos a hacer es ir rotando la polarización de salida en función de ese ángulo que forma con la luz. Este dispositivo es fácil de analizar con las matrices de Jones, nos da esta matriz, que es casi la matriz que les he puesto antes del rotor. Digo casi porque el signo menos me aparece aquí abajo, pero debería aparecer arriba, y es que simplemente hay un pequeño cambio, que es que tengo que considerar que es equivalente a colocar un retardador de media onda, que es lo que denoto por nuestras letras, seguido del rotor de polarización que les he puesto al principio de esta serie. Por lo tanto, lo que ocurre con este tipo de retardadores, estas couplets, es que actúan como el rotor de polarización que necesitamos para reducir los vector beams, pero es como si tuviésemos un retardador de media onda delante de ellos. Bien, por lo tanto,
Lo que hacen este tipo de dispositivos es que si yo ilumino esta cuplet con luz linealmente polarizada horizontal, nos va a dar la luz azimutal a la salida directamente. Si ilumino con luz polarizada vertical, nos va a dar la luz radialmente polarizada directamente a la salida. Y si ilumino con luz circularmente polarizada, lo que nos va a dar es la otra luz, la circular polarizada opuesta, pero que va a ganar una fase espiral. Estaría generando un vórtice, en este caso escalar, no vectorial. Bien, pues hoy en día encontramos estas cuplets de manera comercial. Las más asequibles son las que ofrece Thorlabs, son de cristal líquido. Eso lo que significa es que son de cristal líquido, pero no son moduladoras, son de valor fijo. Hay que seleccionar cuál es la longitud de onda que queremos utilizar. Esta otra compañía en Suiza también las fabrica y además le pone electrodos, con lo cual podemos sintonizar el valor de voltaje y con lo cual podemos emplearlas no solamente a una única longitud de onda de diseño, como son las de Thorlabs, sino que podemos sintonizar el retardo para hacerlo desfasador de media onda a la longitud de onda que nos interesa. Y luego hay esta otra compañía, Tegna, que distribuye estas, aquí les llaman Radio Polarization Converters o S-Plates, y que también se distribuyen por Edmond, que estas en lugar de ser de cristal líquido, están hechas de metamateriales y la ventaja, son mucho más caras, pero la ventaja que tienen es que son capaces de resistir láseres de mucha mayor potencia. Bien, nosotros hemos colaborado con la empresa Citizen para hacer este tipo de dispositivos. Citizen nos ha realizado una couple de este tipo, también sintonizable. Aquí les muestro, por ejemplo, cómo varía la intensidad entre polarizadores circulares cruzados, y eso nos permite calibrar el dispositivo para encontrar los valores de voltaje que tenemos que aplicarle para encontrar los voltajes que debemos utilizar para que operen como desfasadores de media onda, que es lo que se necesita. Ahí, pues, por ejemplo, nos muestra cómo con luz verde producen unas oscilaciones. Allá donde encontramos los máximos es donde el desfasador, el retardador, se está operando con retardo pi, con retardo 3pi o retardo 5pi, que es donde requerimos utilizar el retardador para que efectivamente opere como retardador de media onda. Si cambiamos la longitud de onda, lógicamente los voltajes que me aparecen para encontrar esas posiciones de retardo pues son diferentes. Lo interesante de este retardador es que opera también a 1550 nanómetros, con lo cual también es útil para aplicaciones exponenciales. Este sistema, además, lo hemos combinado con un sistema de este tipo. Lo que tenemos es, iluminamos con luz linealmente polarizada y utilizamos dos moduladores de cristal líquido de un solo píxel, como los que les he presentado al principio de la presentación, uno orientado a 45 grados, que introduce un cierto retardo, y luego este otro orientado vertical, pero incrustado entre dos retardadores de cuarto de onda. ¿Por qué hacemos eso? Porque lo que conseguimos con esto es poder hacer una trayectoria en la esfera de Poincaré, de manera que el primer retardador nos hace una trayectoria partiendo de la luz linealmente polarizada que nos permite ajustar la latitud, por lo tanto nos permite ajustar la elipticidad de la luz que generamos aquí, y el segundo, combinado entre dos retardadores de cuarto de onda, lo que hace es una trayectoria a lo largo de un paralelo en la esfera de Poincaré, y por lo tanto controlamos el azimut de la elipse de polarización. De esa manera, controlando el voltaje aquí y el voltaje aquí, podemos generar aquí, en este plano de aquí, cualquier elipse de polarización que lanzamos a la couple que tenemos para ver cuál es el haz vectorial que se genera. Bien, pues aquí les muestro algunos resultados, donde muestro el haz vectorial que obtenemos a la salida dibujado, y aquí es el resultado experimental. Aquí son resultados en los cuales no pongo ningún analizador, ningún polarizador delante del detector, y lo que vemos es que en todos los casos obtengo la sección del haz con un punto oscuro en el centro que corresponde a la singularidad que se está produciendo. Pero la polarización la detecto cuando pongo un polarizador delante de la cámara. Ahí ven el polarizador, de estas cuatro primeras columnas son polarizadores lineales que van rotando desde vertical, 45, horizontal, menos 45, y luego en los últimos dos pongo dos polarizadores circulares a derechas y izquierdas. Entonces aquí, como es el haz radial, pues observamos que cuando el polarizador es vertical, es brillante en vertical y oscuro en horizontal. Y a medida que giramos, pues lógicamente va girando la línea oscura. Y con los polarizadores circulares obtenemos igual transmisión. Pueden ver ahí unos efectos difractivos. La razón es que esta couple no es una couple continua, sino que la couple que nos ha fabricado Citizen tiene 12 sectores. No es una variación continua
como ofrecen algunos de los otros fabricantes. Repetimos el experimento iluminando con diferentes estados lineales, se observa siempre que, digamos, la proyección es la que debe ser, y cuando iluminamos con la luz circular, que es en los últimos dos casos, pues lógicamente cuando detectamos con luz linealmente polarizada es uniforme, y cuando detectamos con los polarizadores circulares, pues entonces tenemos toda la luz concentrada en uno de las dos componentes y anula la otra. Bien, entonces la pregunta que nos hicimos es, ¿podemos hacer esto que aquí se hizo secuencialmente? Cambiamos la polarización de entrada, medimos en 6 posiciones de los analizadores, volvemos a cambiar la polarización de entrada, volvemos a medir. Entonces eso es pesado, tenemos que hacer 37 días diferentes. Nos preguntamos, ¿podemos hacer esto todo en paralelo utilizando las redes de difracción que sabemos utilizar de la manera escalar? Y eso es lo que les voy a presentar. Para ello, lo que tuvimos es que construir un sistema óptico como el que les muestro aquí. Está basado en un modulador de cristal líquido que se coloca aquí. Esto es un modulador de cristal líquido, en este caso de transmisión, y es de alineamiento paralelo. Bien, como les he dicho al principio, los moduladores de cristal líquido introducen una modulación de fase en la componente de polarización lineal paralela al director, la componente extraordinaria del cristal líquido. En la otra componente, supongamos que está vertical, la componente horizontal, esa no se ve modulada porque está viendo siempre el índice ordinario del material. Por lo tanto, el modulador de cristal líquido solamente me permite modular una de las dos componentes de la polarización de entrada. Por eso, para generar este tipo de haces, normalmente necesitamos o bien utilizar dos moduladores, que cada uno module una de las dos componentes de polarización, o bien utilizar un único modulador en el cual hagamos pasar la luz dos veces por un modulador. Y esa es la opción que tenemos aquí. Entonces, partimos de un láser, en el cual controlamos la polarización de entrada, que colocamos a 45 grados, y lanzamos ese haz láser al modulador. Cuando pasa por esta primera fase del modulador, lo que modulamos es la componente vertical de polarización, porque este modulador tiene el director orientado en esa línea vertical. Luego lo que hacemos es un sistema 4F, la lente esta que está aquí, esta distancia focal del modulador, la distancia focal de un espejo, de manera que la luz se focaliza aquí y se refleja, de manera que cuando la luz regresa aquí, viene con un aumento 1 o menos 1, digamos, para ser estrictos, con respecto a lo que estamos poniendo aquí. Y la clave es poner aquí un desfasador de cuarto de onda, porque este desfasador de cuarto de onda, orientado a 45 grados, lo que consigue es que del haz que sale de salida al haz que vuelve incidiendo sobre el modulador, ha girado la polarización 90 grados. El cuarto de onda en reflexión actúa como una media onda y por lo tanto la polarización que habíamos modulado en el primer paso ahora regresa en dirección horizontal y la componente horizontal, aquí marcada como B, que no se ha modulado en el primer paso, ahora regresa vertical. Y al regresar vertical, entonces podemos modular esta segunda parte del modulador y a la salida tenemos las dos componentes de polarización ya moduladas, cada una con una función de fase que la hayamos podido poner en el ordenador. Aquí les pongo un ejemplo, el ejemplo más simple. Este es el tipo de imagen que lanzamos al modulador. En este caso sería una red de fase lineal que difracta en una dirección y en el otro lado una red de fase lineal que difracta en la dirección opuesta. Entonces conseguimos tener en una componente de polarización una función de fase y en la otra componente de polarización otra función de fase. Y de esa manera podemos controlar la polarización. En este caso sería lo más simple que podemos hacer, una red de difracción con dos órdenes, pero como la red de difracción, veis, esta solo afecta a una polarización, solo nos da este orden de difracción y esta red solo nos da el otro orden de difracción. Cuando ponemos los polarizadores, vemos que solo tenemos un orden de difracción en este caso y cuando ponemos el polarizador horizontal solo tenemos ese orden de difracción. Hemos generado dos órdenes de difracción con polarizaciones ortogonales. Este es un caso muy simple, pero que podemos explotar mucho más utilizando la técnica de control de armónicos que les he comentado antes. El objetivo es hacer una red de difracción que genere 6 órdenes de difracción, pero en los cuales el estado de polarización en cada uno de ellos sea diferente. Que tengan la misma intensidad, pero la polarización sea distinta. No se ve muy bien, pero aquí tenemos 3 estados lineales, vertical a 45 y horizontal. Aquí el de menos 45 y los dos circulares los quiero abajo. Bien, pues lo que hacemos es tomar los vectores de Jones. Sabemos que los vectores de Jones asociados a estos estados de polarización son estos de aquí. Lo que hago es descomponerlos en las componentes
X e Y, pues el vector 1, 0, voy a querer que solamente tenga componente X, mientras que el vector 1, 0 en la componente Y va a tener intensidad 0 de este orden de difracción. Y así voy componiendo cuáles son los factores de fase que necesito poner en la red de difracción que quiero que difracte el componente horizontal de difracción, perdón, de polarización, y cuáles son los factores de fase que tengo que poner en la red de difracción que quiero que controle la componente vertical de polarización. Pues entonces necesito hacer en la componente horizontal de polarización una red de difracción como esta, 3 órdenes de igual intensidad en esta zona, el orden 1 los voy a cancelar porque no quiero que esté presente, y el orden 3 quiero que tenga la máxima intensidad. En la otra componente, pues estos 3 órdenes también van a mantenerse con la misma intensidad, pero aquí el que quiero que no aparezca es el orden 3, porque aquí quiero tener la polarización vertical, mientras que aquí, en el orden 1, quiero que solamente tener la componente Y de la polarización. Entonces diseño 2 redes de fase escalares, como las que les he presentado anteriormente, y cada una la pongo controlando uno de los 2 estados de polarización. Estas son ejemplos de las 2 redes de fase. Estos son los perfiles de fase que tengo que poner en cada periodo. Son perfiles complejos, no son simples. Tenemos que tener muy bien calibrado el valor de fase que da el modulador en función del nivel de gris. Y estos son el tipo de resultados que obtenemos. Ahora tenemos 6 órdenes de difracción. Aquí no estoy poniendo analizador. No se alcanza a ver muy bien, pero en el centro son oscuros porque ya tenemos la singularidad en cada uno de ellos. Perdón, disculpe, no se ve porque no llevan singularidad, aquí no llevan una singularidad, son las redes de difracción normales. Les voy a mostrar cómo cambia la polarización. Si pongo un polarizador vertical, vemos que este orden de difracción se ha cancelado, porque este es el que queremos que sea horizontal. Si pongo el polarizador a 45 grados, entonces el que se me ha cancelado es este de aquí, todos los demás aparecen. Cuando pongo el polarizador horizontal, el que se me cancela es el orden 3, y todos los demás aparecen. De esa manera les estoy mostrando cómo hemos generado 6 órdenes de difracción de igual intensidad y podemos controlar la polarización en cada uno de ellos. Bien, pues lo siguiente es, bueno, si ahora además le añadimos la couplet, el dispositivo couplet a la salida del modulador, pues yo voy a poder generar, ahora si se ven, fíjense que ahora si se notan ahí, el centro está más oscurito porque cada orden de difracción tiene una singularidad, pero además lo que tenemos es la composición del estado de polarización que generamos en cada orden con lo que da la couplet cuando ese estado pasa por la couplet. De manera que en el primer orden vamos a tener la polarización radial, perdón, en el orden superior, en este orden de aquí vamos a tener la polarización azimutal, en los otros vamos a tener las polarizaciones espirales y los de abajo vamos a tener las polarizaciones circulares o los subórticos. Y eso nuevamente lo vemos cuando ponemos los analizadores. Aquí pueden ver cuando el polarizador está vertical, obtenemos la focalización típica de la radial con la línea oscura horizontal y cómo va girando en todos los demás órdenes. De manera que estamos generando en un solo paso 6 haces vectoriales mediante la couplet y la red de polarización que hemos generado en el modulador. Pero podemos ir más allá. No hace falta que utilicemos una couplet física como esta que nos fabrica Facility. Lo que podemos hacer es tratar de ponerlo todo en el modulador. Ya que hemos generado la red de difracción en el modulador, podemos también introducir, codificar la couplet dentro del modulador, en la misma línea. Bien, eso es lo que es ya la última parte. ¿Cómo hacemos la couplet? Pues lo que tengo que hacer es situar el retardador con las fases espirales entre 2 retardadores de cuarto de onda. Es un ejercicio fácil de matrices de Jones, demostrar que la matriz de la couplet se puede descomponer de esta manera, y entonces el mismo sistema que tenía antes, lo único que hago es incorporarle una desfasador de cuarto de onda a la entrada, otro desfasador de cuarto de onda a la salida y un desfasador de media onda aquí también a la salida. Y entonces lo que añado es una fase espiral. Si añado una fase espiral, lo que voy a tener es una fase espiral en una componente de polarización y la fase de espiral opuesta en la otra componente de polarización. Pero el modulador lo que me codifica son las polarizaciones lineales. Los desfasadores de cuarto de onda lo que hacen es convertir esas polarizaciones lineales en polarizaciones circulares y de esa manera ya estoy codificando las fases espirales en las componentes circulares de polarización, que es lo que necesito para hacer los vectoriales. Bien, aquí pues por ejemplo les muestro solamente el resultado de codificar la couplet en el modulador.
verificamos que generamos la luz radial, los mismos resultados de antes, pero claro, en el modulador tenemos mucha más flexibilidad. Podemos hacer radiales de signo -1, que giran en el sentido opuesto. Eso se nota porque el giro de la polarización, cuando giro el analizador, es el opuesto. O puedo hacer radiales de órdenes superiores, de orden 2, que me muestran 4 lóbulos, la singularidad más grande, incluso, pues aquí lo hemos puesto pie grande, donde la singularidad es pie grande porque es de orden 5 y muestra 10 lóbulos en la intensidad. Pero, digamos, podemos aprovechar la red de difracción con el vórtice incluido. Antes les he dicho que la red de difracción con el vórtice nos da la red tenedor y que esa red de difracción nos genera en la versión escalar un patrón de difracción como este, donde los vórtices tienen una relación de carga con la relación del orden de difracción. Bien, pues si esto lo hacemos en las dos componentes de polarización, las superponemos, entonces obtenemos patrones como este. Cuando no hay analizador, nuevamente, lo único que vemos es la intensidad, no encontramos aún el patrón de polarización, pero cuando ponemos un analizador vemos que cada orden de difracción en realidad lo que tiene es un haz vectorial y cada uno de orden asociado al orden de difracción que estoy diciendo. ¿Cómo este tiempo? ¿Ya estoy pasando? Sí, pero solamente 5 minutitos. Vale. Como antes les he mostrado, podemos usar estas redes para detectar también los vórtices. En este caso, detectamos vórtices, la carga del vórtice detectamos por la posición de donde aparece el punto brillante, igual que antes. Y si lo llevamos al extremo, nos quedan dos transparencias. Lo que hacemos es combinar la red de difracción de vórtices en dirección horizontal. En dirección horizontal generamos vórtices de orden superior con la red de polarización que nos da diferentes estados de polarización en orden vertical. De manera que aquí lo que estamos es generando una red de difracción que nos da 6 por 6 órdenes de difracción, donde en la dirección horizontal lo que tenemos son haces vectoriales de orden 1, de orden 2, de orden 3, de orden -1, de orden -2 y de orden -3, y el estado particular que tiene viene asociado por el estado de polarización equivalente incidente, que en este caso en la más superior sería el polarizado vertical, el polarizado 45, el horizontal, y por eso pueden ver cómo, pues por ejemplo en esta columna que están los de orden 1, aquí tenemos la línea oscura en dirección vertical y ahí la tenemos horizontal, porque es como si tuviésemos en cada orden de difracción una couple y en cada couple que estamos iluminando con un estado de polarización incidente diferente. Y nuevamente nos sirve para detectar una vectorial que podamos haber analizado. Aquí, por ejemplo, estamos detectando cómo estamos iluminando el sistema con un haz vectorial de orden 2, por eso aparece la segunda columna, y que está siendo iluminado por una polarización lineal incidente. Con lo cual lo que tenemos es un generador y un detector de estados vectoriales instantáneo. Bien, pues con esto ya concluyo. Simplemente comentarles la versatilidad y la extrema utilidad que tienen los moduladores espaciales de luz para hacer todo tipo de sistemas difractivos, todo tipo de sistemas de polarización, pero que es muy importante operarlos correctamente, con la configuración de polarización adecuada, con una calibración adecuada de las propiedades de fase. Y bueno, para cualquier duda o cualquier consulta, no duden en contactarme, el correo electrónico, y les doy también en nuestra página web. Y pues a mí ya lo he hecho ese anuncio que estamos ahora ofreciendo un postdoc para el año que viene y estamos buscando soluciones. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Ignacio. Ya levantaron la mano y quieren hacer preguntas. Tenemos tres: Rafael, Bernardo y Enrique, en ese orden, por favor. Rafa Espinosa, investigador del CIE. Adelante, Rafa. Mucho gusto. Es un honor tenerlo por acá. Seguimos sus publicaciones. En particular me fascina la de aritmética de Speed Plates. Y pues bienvenido, gracias por su plática. Nosotros estamos tratando de demostrar que con un cilindro metálico podemos generar haces vectoriales, en particular radiales, en metal, con polarizaciones diagonales. Y bueno, tenemos ahí algunas dificultades por controlar la fase de Boy y algunos detallitos digamos, de tipo técnico, ¿no? Tenemos ahí la solicitud de dos patentes mexicanas,
pero seguimos teniendo ahí algunas dificultades. ¿Puedo tomarle la palabra y ponerme en contacto con ustedes para ver si podemos hacer un trabajo de colaboración al respecto? Sí, por supuesto. Qué amable. Justamente últimamente estamos analizando las fases de Boeing. Es un tema que nos interesa, sí, por supuesto. Encantado. Muchas gracias. Bernardo Mendoza, investigador del CIO. Oye, una pregunta que a lo mejor está fuera de contexto, pero con esto podríamos estudiar vórtices en superconductores, tratar de verlos y dado que puedes generar tu vórtices con diferentes felicidades, por así decirlo, interaccionar con ellos. No sé, es así como ciencia ficción. No tengo experiencia, pero o sea, sí podemos generar vórtices. ¿Qué tan pequeño puede ser tú el vórtice, el haz? Bueno, el vórtice luego lo podemos focalizar. Aquí lo estamos haciendo simplemente el modulador y con una lente focal relativamente larga para poderlo capturar bien en el modulador, pero podemos focalizarlo con un objetivo de microscopio, hacerlo pequeño. Porque se me ocurre que todas estas cosas que tienen que ver con transiciones de fase a estados, digamos, condensados de Bose-Einstein, a lo mejor sería una herramienta muy interesante para poder no solo verlos, sino interaccionar con ellos con luz, ¿no? Sí, nosotros nos hemos preocupado más de este problema de generarlos, de detectarlos. Estamos justamente ahora en fase de buscar dónde poder aplicarlos. O sea, estaré encantado también de explorar qué posibilidades puede haber por ahí. Muy bien, sí, antes Enrique Negrave también. Si no me equivoco, fue Miles Paget, el que empezó a ver las posibles aplicaciones de modulación con vórtices para comunicación. ¿Es así? Sí. Ahora, ¿hay algún resultado? ¿Han encontrado particulares ventajas de usar vórtices para comunicación? Bueno, lógicamente, nuevamente, no soy experto en comunicaciones, pero donde sí da un grado de libertad nuevo es que se puede codificar en cada orden del vórtice, se puede codificar información y son ortogonales entre sí, como una base. Las diferentes fases de espiral, las diferentes cargas topológicas forman una base, los haces del agregados, que son los que llevan esta fase espiral. Entonces, se puede lanzar información en diferentes modos y cada modo es independiente de sí, pero lógicamente al final se necesita un demultiplexor que separe los modos y lance esa información. Yo donde he visto que han mostrado trabajos donde muestran realmente transmisión de información con haces vectoriales, porque Miles Paget lo enfocaba sobre todo a los haces vórtices alares. Con haces vectoriales lo he visto sobre todo en el grupo de Andrew Forbes en Sudáfrica. El grupo es muy potente y han desarrollado sistemas de comunicaciones que han publicado y que han mostrado donde transmiten la información mediante haces vectoriales.